Muy pero muy buenas tardes, noches a lo que llamamos Sector 7G. Bueno, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Mr. Lalo, ¿Todo bien? Hopper. Todo tranquilo. Bueno, ¿Se está escuchando bien? Yo escucho como un pequeño... se escucha un pequeño... No sé si es acá. Yo escucho No sé. todo muy alto. Ahora sí, ¿no? Bueno, por fin, viernes. Sí, bueno, como siempre suelo decir, el mejor día de la sí. semana. Igual hoy como que siempre es viernes, Bueno, ¿no? sí. Sí, eso es Para cierto. muchos. Bueno, lástima el clima, ¿no? Que bueno, está bastante frío. El viento que Este viento no, que sí que... no lo extrañamos y apareció así como de golpe. ¿No vino el parque por las dudas? No. Sería virtual el parque, ¿no? Siempre cada vez que venía el parque, el viento. Sí, Pero sí. Bueno, No, y hoy sería virtual, digo, ¿no? Igual. Un parque hoy no sé, no. no, claro, olvidate. Sí, que bajón los Parque dueños del virtual. parque, ¿no? Sí, claro, un parque virtual. La- la- Hay un mapa de Una Minecraft. Una plataforma de Claro. parque. Sí. Sí. Y bueno, se tiene que adaptar a, ¿no? Sí. Parque Este, online. Queda. Bueno, llegó el viernes. Sí. Ya lo anticipamos, ¿no? En las redes, ¿no? Sí. En Sector 7G Programa, Sí. en nuestra página de Facebook. Que hoy tenemos una entrevista internacional. Sí. Primera entrevista internacional, ¿no? Primera entrevista, Creo que sí. entrevista internacional. Y bueno, nada más y nada menos que el señor Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. Sí. Qué loco. Que bueno, la verdad que bueno, estuvo genial la entrevista. Sí. Eh, Yo todavía no la escuché, así que estoy re ansioso. Sí. Sí. Estoy Bueno, vas a decir en qué bloque la vamos a pasar, ¿no? Decimos, Sí. bueno, no sé, o ahí Como quiera vos. dejamos ahí la expectativa, ¿no? Para. Como quieras. Puede ser el que viene, o puede ser el tercero. Claro, Nadie van a debe tener que escuchar saberlo. todo el programa. Todo el Claro, programa. sí. Hasta las 22. Hasta las Y 22. la entrevista O está... quizás más. Ah, quizás más. dejaba todo Sí. en duda. Sí. Sí, para el próximo. Sí. O tal vez el próximo viernes. ¿Quién sabe? Sí. Pero, qué loco. ¿Cómo te sentiste ahí con Y ¿Por qué mirá, hiciste la entrevista? sí, la verdad que al principio, bueno, andaba nervioso porque... Es como un. Aparte, aparte, para bueno, vos como una un es- referente igual, claro, es como. Sí, ¿no? Un fanático Claro. de su trabajo, sí, la verdad al principio me puse nervioso, después ya bueno, como que se hizo más fluida la Sí. entrevista. Y porque la el verdad loco que- aparte es re buena onda, así recopado Sí, aparte re- para hablar. y tipo todo. muy humilde, muy... Claro. Que bueno, la entrevista se hizo re fluida, después muy... Bueno, Muy ahí amena. cuando sí, muy amena, muy... La verdad que la pasé genial y después no lo podía creer. Qué Porque copado. dije, no, mirá que estoy entrevistando, digo, no puedo Sí. creer. Y dije, bueno, parece Vamos genial. adelantando igual que son 26 minutos, ¿no? ¿Dura la Sí, entrevista? sí. 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 De hecho, encima a Humberto quería seguir hablando. Le estaba Daba para comentando. unos claro, 15 podía haber sido minutos más. más. Claro, como Mirá. ya estaba terminando la entrevista, agarro y le digo, bueno, Humberto por ahí está muy ocupado, ¿viste? Porque está full con sus trabajos. Claro, y él desde México. Es mexicano, Desde su sí. casa en México. Sí. Y bueno, sí, dijo, si quería seguimos hablando unos 15 minutos más. Y bueno, ya teníamos todas las preguntas nosotros. De hecho, bueno, Claro. ahí después, bueno, López me anotó un par de preguntas más para que yo le hiciera. Pero después ya lo último es como que ya le pregunté todo. Claro. Todo lo que tenía que decir, así que... Bien. como que sí, que- Aclaramos que la grabamos el miércoles porque los fines de semana él graba. Porque está Claro, trabajando. está trabajando a full. Claro. Está trabajando y no podía ahora el viernes a esta hora. me Hacerla en fui vivo. México, Claro, porque la idea era en vivo, ¿no? Acá, Claro. al aire. Allá son 2 horas antes. 2 horas, claro, 2 horas antes. Dos Claro, horas yo menos. llamé a las 7, allá eran las 5, sí. las 5. Sin contar los fallos de comunicación que hubo al principio. Claro, como lo Se- llamaba se yo, cor- ¿viste? Claro, se Sí. cortaba, ¿viste? Como lo llamaba está yo, se Así cortaba. que se ahorraron toda esa molestia, se van a ahorrar la molestia de escuchar todo eso. Sí, claro. Claro, está editado. Claro, sí. Sí, bueno, como mi llamada fallaba, me terminó llamando él. Así que Sí, va eso, sí, ¿no? ¿viste? Sí, Así, sí. y ahí empezó a funcionar bien. No sé qué onda. Lo que Así que bueno. sí, bueno, no, muy ansioso por sí, por escucharlo. Sí. Debe estar genial. Sí, la verdad que tuvo muy buena la entrevista, me encantó. Bueno, ya ahora en un ratito más algo Sí, lo sí, estaremos sí. pasando. Ahora, hoy, Sí, antes de las 22. antes de las 22. Bueno, acá vamos a arrancar con el aniversario. ¿te Arrancamos parece? hablando del cine, Sí. como todos los viernes. Sí, Y a homenajear una película que se cumplió 20 años esta semana, el 13 de septiembre se estrenaba del año 2000. Almost Famous, casi famosos. La conocimos acá. Me dijiste que la viste esa. Sí. Sí. Escrita y dirigida por Cameron Crowe, que es el mismo que hizo Jerry Maguire con Jerry Maguire, sí. Tom Cruise Sí, en sí, el sí. 96. Vanilla Sky con el mismo reconocido, actor, sí. pero que era una remake de una película española. Abre los mirá. ojos. Sí.
Y él fue columnista de la revista Rolling Stones. Y viste que la película tiene que ver Sí. con eso, ¿no? Porque Sí, el sí. protagonista es como un adolescente, pero menor todavía. Y quiere escribir para la Rolling Stone. Claro, sí, y, sí, y sí. viajar con una banda, porque es muy, muy rockero. Sí, está buena gran la peli. película, gran película. Está muy Que buena. encima como que lo influenció la hermana, ¿viste? Que tenía muchos discos de vinilo. Claro, sí, 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 sí. No, gran película. Así que se cumplieron 20 años. Hace unos días hicieron una reunión de elenco. El 28 de julio fue. Y se juntaron ahí el director Cameron Crowe, Kate Hudson, que hizo de Penny Lane, ¿no? Personaje Sí, sí, inolvidable ese. Muy bueno. Billy Cudrup, que hacía el líder de la banda, el guitarrista de la banda. La banda era una banda ficticia, no existía. No, eso, no, claro, sí, sí, sí. Y se llamaba Still Waters. Steel ¿Recordás? Waters. Ahora sí me acuerdo. Sí, ahí trajimos algo. Lo que estamos escuchando es algo de la música de Nancy Wilson, que es pareja además de Cameron, Ah, mirá. y fue la que realizó la banda de sonido. Está ambientada en los años 70, Sí. ¿viste? Es todo muy, se nota esa referencia a un montón de bandas, ¿no? A Led Zeppelin, ¿no? Sí. Dicen que hasta hay muchas anécdotas de la película que dicen que fueron algunos de los integrantes de Led Zeppelin en esa época, ¿no? Esas loco. fiestas y eso, ¿no? Sí, Hay sí, una sí. escena que el loco se tira de la piscina y creo que estaba el rumor de que era Robert Plant. Ah, claro. Era el rumor de que Sí, él sí, había sí. hecho eso, ¿no? Y el loco como que sacó la anécdota de ahí. Sí, Esta peli también es la que se está por caer el avión, ¿no? tal cual, esa escena Ah, está muy buena. esa igual. escena que agarra. Sí. Que ahí se separa, ¿no? Se separa la banda. Claro, Claro, sí, era sí. muy, muy ascendente, ¿viste? Se entran, Todo muy se entran a rápido. pedir disculpas, se entran Sí. a bardear también, se entran en una Sí, parte. mal. Sí, sí. Era ¿sabes? como, los últimos minutos, Sí, ¿viste? sí. Tenía que decir todo lo Y que quería. descargarse, claro. Sí, es muy buena. Muy buena escena. Así que bueno, gran banda de sonido también. Tiene un montón de bandas. Ah, eso. La A banda ver. de sonido tiene temas de The Who, de Yes, de Ah. Beach Boys, de Tremenda Rod banda. Stewart, Elton John, Led Zeppelin, David Bowie, un montón de bandas. Está Ah, genial, me así voy a que bajar- búsquenla. Me voy a bajar el Por ahí- soundtrack entonces. Sí, o no sé si estará en Spotify. Me imagino que sí. Sí, debe Así estar. que lo vamos a compartir ahí en el sector 7G Buenísimo. programa. Vamos a escuchar algo de Stillwater. No sé si recordás los actores. Era Billy Cudrup, decíamos, era el guitarrista y como líder de la banda. El cantante era Jason Lee, un actor igual que ha hecho muchas comedias. También laburaba la que hacía de la hermana del protagonista, era Zoe Deschanel, ¿no? Que la vimos Ah, en 500 sí, días sí, sí. sin ella, la peli esa. Jimmy Fallon también, ¿no? Hoy que es conductor de televisión. Claro, Jimmy Fallon. Hacía como era como el manager, Claro. algo así. Philip Seymour Hoffman también, ¿no? Fallecido actor, hacía de un periodista de la Rolling Stone. Fue casi como una autobiografía, ¿no? del director. Busquen Jerry Maguire, es muy buena esa, Sí. ¿no? Igual tiene un montón de años, desde el 96 igual, ¿no? Sí, así una banda. Mucha más vieja que esta. Sí, y esa sí es por ahí más recordada, casi famosa, no sé. Bueno, vos sí, vos la viste. Sí, sí. Sí. La vi. Así Me que gustó mucho la película. Está muy buena. busqué y no la encontré en ninguna plataforma, así que del lado oscuro. Pueden buscar El a lado los oscuro. que no la vieron y quieran ver Casi Famosos. A 20 años del estreno, peliculón. Estuvo nominada al Oscar, Mejor Guión Original. Ganó Mejor Comedia Musical en los Globos de Oro y actriz de reparto Kate Hudson, ¿no? Y acá la lanzó, ¿no? a la fama, ¿no? Sí. A la actriz. Claro. Gran personaje ese de Penny Lane. Otros actores que participaron, Frances McDormand, que estuvo nominada al Oscar por esta película, era de la madre del protagonista, que era Patrick Fugit, era el protagonista. Anna Paquin también participa, que fue ¿qué personaje en X-Men? Rogue, creo que era. No me acuerdo. ¿Se me fue? Que era más o menos por ese año, más o menos, Sí, ¿no? sí, de la X-Men, misma creo que época, de la un misma año época. después, 2001 por ahí. Por ahí, ¿no? sí, por ahí anda. Sí. Sí, bueno, vamos a compartir el tráiler, vamos a compartir algunas imágenes de la película. Sector 20 7G años. programa, 20 años de Casi Famosos. El soundtrack, si lo encontramos, ¿no? Seguramente Sí. tiene, o bueno, búsquenlo igual. En Spotify tiene que estar. Ahí me voy a fijar igual, voy a tratar de buscar algo así. Sí, gran banda de sonido. Y lo que estamos escuchando es Still Waters, la banda ficticia. El Claro. protagonista sigue de gira. ¿Sabés quiénes son los músicos que grabaron ahí? ¿Que grabaron? No tengo idea. No, tendría que ver. Después tenía que ver. Habría que buscar esa a ver qué data. onda. Sí. Porque por ejemplo, en la película esta, que también es de una banda que es ficticia, está la Steel Dragon. Claro, la de. No recuerdo el nombre de la peli, pero con Muy bien. Mark Wahlberg. Sí. Sí.
Que bueno, ahí sé que toca Sad Wild. ¿Sí? Sí, canta Jeff Scott Soto, me parece que es un... ¿Sí? Sí, son varios, o sea, porque ninguno de ellos es músico. Claro, los actores Todos no, actores, no. Hay películas así en que los actores por ahí sí, Sí. se preparan, ¿no? Como para hacer el personaje y ponen la voz. Pero no, en este caso no, eran otros músicos. Claro, sí. se notaba. Sí, tal cual. Sí, bueno, 20 años de Almost Famous, casi famosos. Me hiciste acordar también a la peli esta, no sé si la habrás visto, la película de Def A ver. Leppard, ¿la viste? La de Def Leppard, no. Tenés que verla. Si te gustó esa peli, tenés que verla. Porque ¿Sí? Sí, está buenísima. Están buenas esas Es la películas. historia, que es la tenga que historia ver de, con el rock, ¿viste? O es la la historia música, de, ¿no? claro, es la historia de eso. La De la historia banda. de la banda, de todo lo que pasó. Sí, Viste el accidente que tuvo el baterista. sí. Regalen que quedó sin brazo. No, Sí, no, sí. eso no lo sabía. Bueno, ¿Muestran buena. en la peli eso? Sí. ¿De qué año será? no, está re buena. Que eran reconocidas. Sí. Quiero ver la Sí. de Motley Crue, que está Cierto, que salió Netflix. hace poco, sí. Eh, Todavía no la sí. vi. A mí me Dicen dijeron que está estaba muy buena. Sí, a mí igual. Yo también Escuché buenas escuché críticas. buenas críticas, tal cual, sí. Sí, ya tendré la oportunidad Esa de está en verla. Netflix. La que no vi todavía es la que me dijiste la vez pasada, Billy Ted. La 3, todavía no la veo, tengo que ver. No, mira, la traje, está ahí en el, Me recolgué. en el pendrive. Está ahí, buenísimo. así que ahora Buenísimo. lo llevo. Joya. ¿Vos, David? Genial. ¿No? ¿Eh? ¿No la viste? No. ¿Viste? Todo mal con esa película. ¿Por qué? Me saltó el copyright por culpa de esa. Ah, tal cual. Ah, cierto. Tal cual. Bueno, eso también, ¿no? Vayan a YouTube. Ahí tenemos canal oficial y estamos Estamos subiendo los programas. Sí, Está genial eso. Los El lunes, último- martes y miércoles están. buenísimo. Listo. No, Bien. y bueno, también quiero dejar que las ediciones que está haciendo el Opera Está re bueno. están quedando geniales. Sí. Tremendo. Porque se muestran los trailers, ¿no? De lo Sí, que hablamos, sí, está sí. genial. Está Cada, bueno. cada sí, vez sí. cada vez más pro el Opera, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, Bien ahí. bien. Tampoco los programas de edición, ¿no? Claro. Tal cual, tal Muy cual. buenos, ¿no? Me Muy perdí buenos. la oferta de Steam del Vegas 18 por 11 pesos, pero bueno. Ah, cierto. 11 pesos. Sí. Nada. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí, de buena. Se habían equivocado, ¿no? Claro, sí. Se equivocaban y pusieron ese precio. Por eso fue. Claro. Ah. Sí, y toda la gente lo compró. Sí, un programa que está como $1.500, una cosa así. O sea, zarpaban, claro. Sí, Para nosotros. claro. ¿Pero cuánto duró eso, la oferta esa o ese error? Ese error, no, un día porque un quedó en día, encima. tendencia de No. ventas. Claro, todos lo entraron a comprar. Claro, porque- entraban a ver que tenía mucha. ¿No sería Venta. algo estratégico también? ¿Cómo no te das cuenta si estuvo una semana? No, es más, sacaron el programa de ¿Ah, sí? Steam. Sí, ya no está. Mirá. No, entonces se equivocaron. No, Algunos- sí, no, sí, no, eso sí, fue un error. Algunos se Lo- equivocó, los sí, de- sí. Algunos se las mandó. los del programa deben estar recalientes. Sí, Claro, olvidate. Alguno que ya no labora ahí, ¿viste? No, sí, seguro, ¿no? Sí. Te deben haber pegado el raje. No, ¿no? claro, porque vos Bueno. por entrar en la plataforma, Steam se lleva un porcentaje. Si estaba en oferta, vos No. recibís un porcentaje mucho menor. Claro. La pérdida que tuvieron, ¿no? No, todo mal. Bueno, Qué bajo. sí. Sí, lógicamente lo deberían haber echado a la persona que se equivocó, ¿no? Supongo, sí, ¿no? sí, al que se la mandó ahí, sí. Qué bajo. Sí, mínimo. Qué bajón. Sí, claro. Qué bajo. Qué bajo. Claro que bajó en la Sé mancha ahí, ¿viste? profesional, Porque... Juanelo. Se puede- Sé profesional, Juanelo. Claro, porque eso queda en el currículum, ¿viste? Queda como... Sí, ¿no? ¿No? Qué bajón. Bueno, ¿The Voice? ¿Arrancaste con la segunda? No. No, ¿Tampoco? no. Genial. Hoy, el capítulo 5 tenemos hoy. Hoy viernes, todos los viernes tenemos Me el estreno llamó de un mucho la capítulo. atención la serie de Lovecraft Country. La que habías recomendado. Esa tengo ¿viste ganas de algo? entrarle. Sí, vi los trailers, todo. ¿Viste qué bueno se ve eso? Sí, se ve muy esa bueno. es de HBO y creo que todavía no termina, ¿eh? Faltan mirá, algunos qué bueno. capítulos de eso. Sí, se ve muy bueno. Pero se ve muy bueno eso. Bueno, después tenemos no sé si hay tiempo como para... Sí, ¿no? claro. Sí. Para tirar, porque, tenemos los Emmy este domingo a las 21 horas. Lo van a transmitir por TNT, todo esto va a ser virtual, ¿no? La entrega Claro. como el Oscar a la televisión. Ah, mirá. Así que la más nominada... ¿Cuándo dijiste? ¿El domingo? Esto es el domingo, sí, a partir de las 21. Arranca Bien. a las 20, ¿no? Siempre hay como lo que sería, no sé, si esto fuera en vivo, sería como ¿cómo se llama? La alfombra roja o algo así, ¿no? Claro. Que Ah, donde desfilan, sí, viste, sí. los famosos. Así que Ah. arranca a las 20, viste, pero no sé cómo será, es como un pre-show, y arranca a las 21. Decíamos el domingo y por TNT lo van a transmitir. La productora más nominada es Netflix con 160 nominaciones, un montón, y HBO 107. Pero HBO tiene las series con más nominaciones, que es Watchmen. Tiene 26 nominaciones, un montón. Sí. La miniserie de HBO, genial esa, ¿eh? Gran candidata a ganar en miniserie, ¿eh? Porque es una miniserie de Watchmen. Está genial. Hace unos días se entregaron los premios en las categorías técnicas.
Y ganó The Mandalorian 5 premios y Watchmen ganó 4. Ah. Así que bien, ahí se mete igual Disney, ¿viste? Con Sí, claro. The Mandalorian. Bien, es igual. Está muy buena Mandalorian. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, pero estas son categorías técnicas. El domingo van a ser los grandes premios, ¿no? Sí, de una. Así que bueno, vamos a estar atentos a eso y a subir igual los ganadores. Vamos a compartirlo ahí en Sector 7G programa. Otra gran candidata es Succession, que esa está muy buena y ahora se paró el rodaje con esto de la pandemia. Pero así que no se sabe cuándo se va a estrenar la tercera temporada. Son 2 y esta segunda temporada está nominada a mejor drama, serie en drama. Ah, mirá, buenísimo. Sí, bueno, Watchmen y Succession, las grandes candidatas, decíamos el domingo a las 21 por TNT. Después tenemos esta noche a las 22, ahora en unas horas, un par de horas. ¿Termina el programa? Termina el sector 7G y se ponen a ver los premios Gardel, que también va a ser virtual. Ah, esto. sí, se lo subiste. Sí, hoy compartimos algo. Es esta noche a las 22 por TNT y Facebook Watch. Decimos que es una edición virtual, son 41 categorías, va a tener 16 musicales, todos homenajeando a grandes artistas nacionales. Ah, mirá, buenísimo. Así que sí, va a estar bueno eso. Así que es igual, seguramente van a empezar a compartir cosas ahí en YouTube, así que lo vamos a compartir en... Buenísimo. Bueno, antes de hacer el corte, quiero saludar a los... Hoy es el día del bajista. Sí, día del bajista. Bien. Así que bueno, saludos. Saludos a todos. El Óper también es bajista. El Óper, sí. Es el bajista. El Tecla también. El Tecla yo lo conocí, era también. bajista. Claro, sí. ¿Es verdad? Sí. Bueno, un saludo a ellos y bueno, y también saludo a la gente de Chile, ¿no? Que festeja su 18 de septiembre, ¿no? 18 de septiembre hoy. Sí, Claro, sí, Ahí un está el saludo. Tecla, festejando. Saludo a todos. Por eso no Claro. ¿Estás festejando? Ahí está el Tecla festejando. No, por que eso no bajar vino. y pasarlo, ¿no? Encerrado, ¿no? Sí, En ¿no? cuarentena. Claro, porque Cagado. ellos como festejan toda una semana, ¿no es así? Tengo entendido que es así. Sí, son 3 días, creo. Son varios días. Bueno, pues se la ponen en la pera, así, Sí, sí. literalmente. Lo aprovechan. Sí. Sí, nosotros caímos a tocar con Tierra del Sur ¿Justo en la a fiesta? Punta Arena, justo en la fiesta. Sí, me acuerdo que nos cruzamos, ¿te acordás? Claro. Sí. Pero ninguno sabía que iba, o sea, nosotros de repente nos Nos cruzamos ahí en el centro. ¿Pero qué? No, ¿cómo se llama? ¿Fueron a la joda, no? El shopping. No. Nosotros fuimos, no sé, a pasar un ¿A boludear? fin de, claro, a quedarnos una noche allá, que por ahí, ¿no? Claro, Íbamos y comíamos. Sí. Barroluco. Claro. Sí, hay rica comida ya, bro. Sí, hay rica comida, sí. Sí, cuando sí, se podía, ¿no? Se podía, Sí, claro, estaba, claro, el cambio estaba bueno. Así que bueno, Vamos a... Vamos a... Sí, por supuesto. Bueno, arrancamos medio melanco, pero bueno, después subimos, ¿no? Porque queremos homenajear a un gran disco que cumplió 45 años. Wish You Were Here de Pink Floyd, ¿no? Y vamos a escuchar la canción que le da título Genial. al disco.